El 12 de noviembre de 1996, el cielo sobre la India se convirtió en el escenario de una pesadilla. 258 pasajeros a bordo de un Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines y 63 más en un Ilyushin 76 de Kazakhstan Airlines volaban sin saber que sus destinos estaban a punto de colisionar de la manera más trágica posible. 349 almas, entre hombres, mujeres y niños, quedaron suspendidas en el aire a merced de dos trayectorias que se cruzaban fatalmente. Pero, ¿cómo es posible que dos aeronaves comerciales, guiadas por profesionales y vigiladas desde tierra, pudieran encontrarse en el mismo punto exacto del cielo y al mismo tiempo? ¿Fue un error humano, una falla tecnológica o una trágica cadena de desafortunadas coincidencias? Esta es la historia del peor choque aéreo en la historia, una colisión que cambiaría para siempre las reglas de la aviación mundial. Una historia que comienza no en el aire, sino en una pequeña sala de control en Nueva Delhi, donde un hombre observaba impotente cómo dos puntos de luz en su radar se acercaban peligrosamente. Él sabía lo que iba a pasar, pero ¿podría haberlo evitado? En el interior de la cabina del vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines, el ambiente era de calma profesional. Los pilotos, con miles de horas de vuelo, preparaban el descenso hacia el aeropuerto de Nueva Delhi. Era un vuelo rutinario, uno de tantos que habían completado. A bordo, los pasajeros se acomodaban. Muchos de ellos, trabajadores indios, que regresaban a casa desde Arabia Saudita, soñando con el reencuentro con sus familias. A casi 100 kilómetros de distancia, en dirección opuesta, el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines, un robusto avión de carga modificado para pasajeros, ascendía tras su despegue. Su tripulación, veteranos de la era soviética, se comunicaba con la torre de control, recibiendo instrucciones para continuar su ascenso. Ambas tripulaciones confiaban en el sistema, en el controlador aéreo que los guiaba desde tierra, pero no sabían que ese sistema, en ese preciso día, tenía una debilidad fatal. El controlador, un hombre llamado V.K. Dutta, solo tenía un radar primario. Esto significa que veía los aviones como simples puntos de luz, sin información crucial sobre su altitud exacta. Tenía que confiar ciegamente en lo que los pilotos le decían. Y justo en ese momento, una de las tripulaciones estaba a punto de cometer un error de comunicación que sellaría el destino de todos. El controlador aéreo, V.K. Dutta, mira su pantalla. Ve dos puntos, dos aviones en rumbos opuestos. Sabe que deben pasar uno cerca del otro, pero a diferentes altitudes. Llama al vuelo de Kazakhstan Airlines. Ascienda a 15.000 pies. La tripulación kazaja confirma. Entendido, ascendiendo a 15.000 pies. Minutos después, Dutta se comunica con el vuelo saudí. Descienda a 14.000 pies. El objetivo es claro, crear una separación vertical segura de 1.000 pies, unos 300 metros, entre ambos aviones. Pero en la cabina del Ilyushin kazajo, algo no va bien. El piloto está concentrado en sus instrumentos, pero el operador de radio, quizás por una barrera idiomática o un simple despiste, no transmite la información con total claridad. La tripulación no comprende completamente la urgencia ni la proximidad del otro avión. Siguen ascendiendo, sí, pero su descenso posterior para estabilizarse en los 15.000 pies asignados es lento, demasiado lento. Mientras tanto, el Boeing saudí, mucho más moderno y rápido, desciende con precisión. Cada segundo que pasa, la distancia vertical entre ellos se reduce peligrosamente y en tierra, el controlador Dutta no tiene forma de saberlo. Su radar solo le muestra dos puntos que se acercan, confiando en que están a altitudes diferentes. Pero no lo estaban. Dentro de la cabina del Ilyushin 76, el operador de radio kazajo mira sus instrumentos y se da cuenta del error.
Habían descendido por debajo de los 15.000 pies asignados. Estaban ahora a 14.500 pies y seguían bajando justo en la trayectoria del otro avión. Con urgencia, informa al piloto, pero ya es tarde. En ese mismo instante, los pilotos del Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines ven algo a través de su parabrisas. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. Instintivamente, tiran de los controles intentando un ascenso desesperado, pero la colisión es inevitable. La cola del gigantesco Ilyushin, una estructura de metal de varias toneladas, impacta contra el ala izquierda del Boeing. El metal se rasga como si fuera papel. El ala se desprende en un instante, enviando al jumbo saudí a una espiral mortal e incontrolable. El combustible, derramándose por la rotura, se enciende en una bola de fuego gigantesca que ilumina el cielo del atardecer. El Boeing 747, con 258 almas a bordo, comienza su caída. Para el avión kazajo, el impacto fue igualmente devastador. La colisión le arrancó la cola, la parte del avión esencial para mantener la estabilidad y el control. Perdió toda sustentación y entró en una caída plana, girando sobre sí mismo mientras se precipitaba hacia el suelo. A bordo, los 63 pasajeros y tripulantes fueron sometidos a fuerzas G extremas, atrapados en una pesadilla de metal retorcido que caía del cielo. El sonido fue ensordecedor. Primero, una explosión sorda en el cielo, seguida por el silbido aterrador de los restos cayendo. Luego, el impacto. El Boeing se estrelló en un campo, desintegrándose en miles de pedazos en un área de varios kilómetros. El Ilyushin impactó a poca distancia, creando un cráter humeante. 349 vidas se habían extinguido en menos de un minuto. La noche cayó sobre una escena de devastación absoluta, y para los equipos de rescate que se dirigían al lugar, la pregunta no era si había supervivientes, sino cómo empezar a comprender la magnitud de lo que había sucedido. La noticia de la colisión se extendió como la pólvora. Equipos de emergencia, policías y militares se movilizaron hacia Charkhi-Dadri, pero la oscuridad y la falta de caminos dificultaron su llegada. Lo que encontraron fue un escenario apocalíptico. Los restos de los dos aviones estaban esparcidos por kilómetros de campos de cultivo. Pequeños incendios iluminaban una escena de destrucción total. Los rescatistas, con linternas en mano, caminaban entre los escombros, una tarea macabra en busca de supervivientes. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente. La fuerza del impacto fue tal que no hubo supervivientes, ni uno solo. La tarea se convirtió entonces en la recuperación de los cuerpos, un proceso desgarrador para todos los involucrados. Mientras tanto, en Nueva Delhi, el controlador aéreo V.K. Dutta estaba en estado de shock. Había escuchado el último y desesperado mensaje de una de las tripulaciones, pero no pudo hacer nada. Ahora, el mundo entero quería respuestas y todas las miradas apuntaban a él y a su sala de control. La investigación oficial comenzó de inmediato, con una pregunta central que lo eclipsaba todo. ¿De quién fue la culpa? La presión era inmensa. Dos naciones, Arabia Saudita y Kazajistán, y las familias de 349 víctimas exigían justicia. Los investigadores llegaron a la escena del desastre. Su primera y más crucial tarea era encontrar las cajas negras, la grabadora de voces de cabina y la grabadora de datos de vuelo de ambos aviones. Estos dispositivos, diseñados para resistir impactos extremos, contenían la clave para desentrañar el misterio. Tras una búsqueda exhaustiva entre los escombros, las encontraron. Fueron enviadas de inmediato a laboratorios especializados en el Reino Unido para su análisis. Mientras esperaban los resultados, la investigación se centró en la torre de control de Nueva Delhi.
Se examinó el equipo, las grabaciones de las comunicaciones y se interrogó exhaustivamente al controlador V.K. Dutta. Él insistió en que había seguido el procedimiento, que había ordenado a los aviones mantener una separación de 1000 pies. Pero sin un radar secundario que muestra la altitud de los aviones en la pantalla, no tenía forma de verificar si sus instrucciones se estaban cumpliendo. La tecnología de la torre de control de Delhi, obsoleta para los estándares internacionales de la época, se convirtió en un punto central de la investigación. ¿Fue el sistema, y no una sola persona, el verdadero culpable de la tragedia? El análisis de las cajas negras reveló la cruda verdad. La grabadora de voz de la cabina del Ilyushin kazajo confirmó lo que los investigadores sospechaban. Hubo una confusión fatal cuando el controlador aéreo les indicó que se estabilizaran a 15.000 pies. El piloto, concentrado en otros mandos, no acusó recibo. El operador de radio, cuya fluidez en inglés era limitada, malinterpretó la instrucción y continuó el descenso. La grabadora registró sus últimas palabras, pronunciadas en ruso segundos antes del impacto, cuando se dieron cuenta de que el otro avión estaba directamente frente a ellos. Habían descendido a 14.000 pies, la misma altitud que el Boeing saudí. La grabadora de datos del Boeing confirmó que estaban exactamente a la altitud asignada, 14.000 pies, descendiendo según las instrucciones. No cometieron ningún error. La causa principal del accidente fue, sin lugar a dudas, el error de la tripulación kazaja al no seguir las instrucciones del control de tráfico aéreo. Sin embargo, la investigación no se detuvo ahí. Señaló un factor contribuyente crucial: la falta de un radar secundario en el aeropuerto de Nueva Delhi. Si el controlador hubiera tenido esa tecnología, habría visto en su pantalla que el avión kazajo estaba en la altitud incorrecta y podría haber intervenido a tiempo. El error humano se combinó fatalmente con una deficiencia tecnológica. El informe final de la investigación, liderada por el juez Ramesh Chandra Lahoti, fue contundente. La causa directa fue el incumplimiento de la tripulación del avión kazajo de las instrucciones del controlador de tráfico aéreo. Pero el informe fue más allá, emitiendo una serie de recomendaciones urgentes para evitar que una tragedia así volviera a ocurrir. La más importante era la instalación obligatoria de radares secundarios en todos los aeropuertos importantes de la India. Además, se exigió que todos los aviones que operaran en el espacio aéreo indio estuvieran equipados con un sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, conocido como TCAS. Este sistema a bordo alerta a los pilotos de la proximidad de otras aeronaves y les da instrucciones de maniobra evasiva, como ascienda o descienda, actuando como una última red de seguridad independiente del control en tierra. La colisión de Charkhi Dadri se convirtió en un catalizador para un cambio masivo en la seguridad aérea, no solo en la India, sino en todo el mundo. El sacrificio de 349 vidas no fue en vano. Obligó a la industria a adoptar tecnologías que desde entonces han salvado incontables vidas. Hoy, el cielo es un lugar mucho más seguro gracias a las lecciones aprendidas en la tragedia de Charkhi Dadri. La implementación global y obligatoria del sistema TCAS ha reducido drásticamente el riesgo de colisiones en el aire. Los controladores aéreos en todo el mundo ahora trabajan con radares avanzados que les proporcionan información en tiempo real sobre la altitud y la velocidad de cada avión, eliminando la peligrosa dependencia de la comunicación verbal. En el lugar del accidente, en los campos de Charkhi Dadri, se erigió un monumento en memoria de las 349 víctimas. Es un recordatorio solemne de un día oscuro en la historia de la aviación, pero también un símbolo del progreso nacido de la tragedia.
La historia de la colisión de Charkhi Dadri nos enseña que en un sistema tan complejo como la aviación, la seguridad depende de cada eslabón de la cadena: la tecnología, los procedimientos y sobre todo la comunicación clara. Nos recuerda que detrás de cada vuelo seguro hay un legado de lecciones aprendidas de la manera más difícil. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales.